Pues bien, continuamos con este examen y ahora sigue la intervención del ministro Javier Lainez Potisek. Él no comparte ninguno de los argumentos dados con antelación y obviamente no duda del enorme valor de la participación pública y que se está enfrente de un derecho humano a través de una consulta pública. La consulta establecida en el 35, regulada por el constituyente a nivel de Carta Humana, al considerarlo él como una forma de democracia semidirecta, esta se separa de la posibilidad de interpretar y que no será vinculatoria con una participación de más del 40%, ya que las instituciones obviamente no pueden dejar sus obligaciones. Por lo tanto, su materia es inconstitucional y esta señala que se presentan consecuencias jurídicas. Esto a su vez de que la ley tiene el artículo cuarto de vinculatoriedad y en el artículo 64, una vez cumplido, la propiedad de la Corte tiene que notificar a las autoridades y la propia voluntad expresada por el constituyente permanente en los dictámenes públicos, que se dice que este dictamen plantea establecer un umbral de participación para que el resultado de la consulta sea vinculante para los poderes ejecutivo y legislativo federales. Pues bien, y también para las autoridades competentes. Al tratarse de un mecanismo de resultados a alcanzar, al tratarse de este mecanismo, los resultados a alcanzar al alcanzar un índice de participación vinculantes, resultará pertinente que exista una aprobación mayoritaria de las cámaras y empieza el constituyente a explicarnos por qué se establecieron todos estos requisitos. Si se considera que se va a revisar por qué es constitucional por qué es constitucional la materia y que no es vinculatoria porque no puede obligar a las instituciones de procuración de justicia, el inciso tercero de la Constitución pierde todo su sentido y se cuestiona el por qué la Suprema Corte de Justicia está revisando las previsiones del inciso tercero si estas ya no son vinculatorias. Su argumentación de por qué es inconstitucional la materia de consulta recae en el artículo 35 de la Constitución, que establece en el inciso tercero que no pueden ser objeto de consulta de restricción de derechos humanos y las garantías de su protección. Las garantías de protección en el artículo 21 establecen que la investigación de los delitos corresponden al Ministerio Público y a las policías de igual forma que señala, a su vez, al MP correspondiente de la acción penal de los tribunales. Perdón. Cuando las fiscalías conocen la posible comisión de un delito, ya sea por una denuncia, por una querella, estas autoridades están obligadas sí o sí a encontrar los elementos. Se tiene que llevar al presunto infractor ante la justicia. La investigación de esta tiene que ser científica y por ende debe de ser objetiva y autónoma de las instituciones, poderes e inclusive de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, la Fiscalía se designó como una institución autónoma, esto para atender un añejo reclamo de la sociedad mexicana que muy difícilmente se percibirá en órganos técnicos imparciales. El derecho de igualdad, de consultar a los ciudadanos, en unos casos sí y en otros no, ese también es un elemento de inconstitucionalidad. L- eh, el también vigilar la presunción de inocencia, cuya violación corre el riesgo de perjudicar el proceso en conjunto. ¿Desde cuándo el presidente va a requerir o va a necesitar de apoyo o de votos para decidir si debe de proceder en materia de justicia? ¿Por qué tiene que pedir permiso a otros si es una de sus obligaciones? La justicia no se consulta. El objetivo de la pregunta es claro. También nos cita el artículo 109 con relación a las faltas administrativas. La Suprema Corte de Justicia no debe de autorizar una consulta que viola los derechos humanos independientemente de si se tratan de particularidades de expresidentes. Se debe de guardar imparcialidad y no caer en una acción de popularidad al ser un poder judicial. Esa fue la intervención del ministro. Ahora vamos a continuar con con el ministro José Fernando Franco González Salas.
Él fue muy breve. Él citó que está de acuerdo con el sentido y las consideraciones del proyecto. No se pretende que queden impunes los actos delictivos de los servidores públicos o también de los particulares. Y considera que la consulta viola los derechos de las personas sin excepción. En la Constitución, como son la presunción de inocencia, no se debe de perder el enfoque de lo que se está revisando en la materia de la consulta. Por tanto, deberá de analizarse a la luz del texto que contiene y no de su interpretación. Por ello, él votará a favor, pero se separa del proyecto. Luego continúa la intervención de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y señala que la voluntad de los mexicanos y mexicanas en materia de derechos humanos son intocables, plasmándolo en el artículo 35 constitucional vigente que no permitan consultar sin sus derechos, y estos principios deben de respetarse, y confirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigilará que su voluntad expresa en la Constitución no será defraudada. Se le pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si los mexicanos pueden solicitar que se lleve ante las autoridades a 5 expresidentes en caso de que se encontrase que cometieron algún delito. Este, pues considera que la materia de este tipo de preguntas son inconstitucionales. Maneja aquí una serie de puntos, por ejemplo, en el primero, dice porque ella lo considera inconstitucional porque pretende consultar si las víctimas de delitos tienen derecho a que se respeten las garantías de sus derechos humanos, como son el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, castigar al culpable y la reparación de daños. También considera que es inconstitucional porque se pretende consultar si el Estado tiene que cumplir con su deber de investigar y de perseguir el delito, lo que implica someter a vigencia dos principios fundamentales del Estado de Derecho, como es la obediencia de la ley y la igualdad de las personas ante ella. También ella nos señala que la obligación de las autoridades ante el conocimiento de estas acciones es llevar ante la Fiscalía el proceso para que se actúe con justicia y no preguntarle a la gente si quieren o no que se actúe cuando esta es una clara obligación del Estado. Enfatiza que el tribunal no puede modificar el sentido de la pregunta, mas solo adecuarla a que se ajuste a la materia a consultar. En la encuesta, ya que si la cambiara no solamente iría en contra de la voluntad del pueblo, sino también estarían usurpando la división de poderes, ya que esta es una competencia de las cámaras. Concluye señalando que su posición es la de verificar la pregunta en cuestión si viola la Constitución y votar en función de su obligación y de su deber. Pues bien, ahora vamos a checar lo que son, cómo quedaron las votaciones. La primera fue la votación de si es constitucionalidad o no la materia de la consulta. El ministro Ortiz Mena dijo que sí es constitucional, el ministro Alcántara Carranca que sí es constitucional, Esquivel sí es constitucional, Franco dijo que es inconstitucional, Aguilar es inconstitucional, Pardo Rebolledo está en el proyecto, Piña está en el proyecto, pero no es constitucional, Ríos Fajard sí es constitucional, Lainez Potisek es inconstitucional, Pérez Dayán es constitucional y Saldívar es constitucional. Aquí la resolución fue que la mayoría de votos es constitucional con 6 votos. Luego, aparece el replanteamiento ya de la Suprema Corte a la pregunta original, y aquí ya se adecuó. Pues bien, vamos a leer lo que dice textualmente. ¿Estás de acuerdo o no de que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y aquí se sujetó a votación si también estaban de acuerdo con la pregunta, y estos fueron los resultados. Ministro Mena, a favor, Alcántara, a favor, Esquivel, a favor, Franco,
a favor, pero obligado por mayoría. Aguilar en contra, ya que no cumple con el artículo 26 reglamentario del artículo 35, fracción segunda, y no deriva de la materia de consulta que ya fue calificada como constitucional. Pardo, favor, pero obligado por mayoría. Piña, en contra, ya que no les corresponde reinterpretar la voluntad popular. Ríos Fajard, a favor. Lainez Potisek, en contra. Ramírez Dayan, a favor con reserva de la temporalidad. Saldívar, a favor de la pregunta planteada. El total de la votación fueron 8 votos a favor. Bueno, aquí concluyo con lo que fueron las intervenciones de los ministros y la votación. En el siguiente video, ya ahora sí ya viene lo que es mi evaluación, mi criterio personal sobre lo que aconteció en la sesión y si considero si es constitucional o inconstitucional la pregunta de propuesta por el presidente y la reinterpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia. Corto video y continúo en el siguiente.